Primero que nada quiero agradecer a Salvador, pues él dio la idea que dio vida a este video. No se preocupen, tomo en cuenta sus ideas y pronto traeré más vídeos basados en sus comentarios e ideas. No hay nada que perturbe más que un misterio, esos eventos sin explicación que simplemente a falta de pruebas nos desconciertan. Los humanos hemos evolucionado para resolver enigmas y problemas, para encontrar solución a todo, es por eso que nos sentimos tan maravillados y aterrados con los misterios, y dentro de todo eso, no hay nada más turbio que un asesinato que ocurre de forma misteriosa. Lo que veremos hoy son algunos casos de gente que murió de forma misteriosa. Pongámonos en situación, era el año de 1970, y nuestro protagonista y al mismo tiempo víctima era Terrance Bowers, un chico de tan solo 11 años de edad. Este chico era un Boy Scout. Él junto a otros 21 niños y 9 adultos responsables, se habían ido de campamento. Al menos que se sepa, los primeros 2 días transcurrieron de forma normal. Ya llegada la noche del segundo día de excursión, algunos niños tenían demasiado frío, por lo que armaron un campamento con las tiendas de campaña. Algunos otros niños prefirieron dormir bajo la luz de las estrellas en sus sacos de dormir. Terrance era uno de esos chicos que durmieron en sacos de dormir. Obviamente los 9 adultos que los acompañaban se distribuyeron a lo largo y ancho del campamento, con el fin de poder cuidar el campamento y a los niños. Durante la noche no se escuchó ningún ruido, nadie se levantó por ruidos extraños, y los adultos durmieron tranquilamente, pues nada perturbaba la tranquilidad y quietud del campamento. Esto es algo importante a recordar. Ya en la mañana, al despertar más o menos a las 7:30, iniciaron una revisión del campamento. Para cuando llegaron a donde estaba Bowers, se dieron cuenta de que este se encontraba muerto, rodeado de un charco de su propia sangre. El pequeño Terrance tenía apuñaladas en el brazo, en el pecho y en la espalda. Según los forenses, las heridas de Bowers habían sido infligidas entre las 5 y las 6 de la mañana, es decir, apenas un par de horas antes de que todos despertaran. Como mencioné, la noche fue tranquila, nadie había escuchado nada, incluso teniendo en cuenta que los sacos de dormir estaban muy cercas unas de las otras, al igual que las tiendas de campaña. Por si te lo preguntas, tampoco se encontró el arma homicida. Incluso en 2017 se ofreció una recompensa por cualquier tipo de indicio o pista que ayudara a resolver el misterio, pero nada. Terrance no era un chico problemático, no parecía tener enemigos o alguien que hubiera querido matarlo, era tan solo un chico, ni tiempo le había dado de siquiera hacer enojar a alguien. Entonces, ¿qué o quién lo mató? Cuanto más lo piensas, más extraño es. Solo imagina, un niño siendo apuñalado una y otra vez. ¿Acaso Terrance no hizo algún ruido, ni siquiera algún tipo de quejido ahogado? ¿Qué tan silencioso tuvo que ser el homicida como para entrar al campamento sin alertar a nadie y apuñalar a alguien sin que nadie lo escuchara? Cabe la probabilidad que los chicos que estaban junto a Terrance sí escucharan algo, pero ya sea por el terror o el no saber qué hacer, no hicieron nada. Pero si fue así, ¿por qué no reportaron nada a las autoridades o a los adultos ahí presentes? Algunos piensan que quizás todo fue premeditado, pero ¿por qué? En serio, muchos niños y adultos se pusieron de acuerdo para asesinar a un pequeño niño. Eso sí suena imposible. También recordarás que mencioné que Bowers tenía heridas en su brazo. Eso sería una pista de que Terrance se defendió, por lo que el chico vio a su asesino. Además significa que Terrance forcejeó, así que algún tipo de ruido sí que debió hacer. Es una pista, además de que el asesino era un novato, quiero decir, imaginando que era un adulto, ¿qué tan difícil sería para él el acabar con un niño? Lo más probable es que Terrance haya sido su primera víctima, y por eso el homicida fue tan tonto como para ir a un campamento lleno de gente y otra que su víctima se pusiera a forcejear con el riesgo de que eso alertara a todos. Al final, no se tiene idea de qué habrá pasado esa tranquila noche. El siguiente misterio es protagonizado por Henry McCabe. Henry, de unos 31 años, era un esposo y padre de 2 hijos, llevaba una vida normal, se había graduado de la universidad y era auditor. No parece o no se sabe más de su vida íntima, pero en líneas generales era un tipo común y corriente. Esto lo digo porque, al igual que el anterior puesto, no hay alguna razón para que alguien quiera asesinar a esta persona, por lo que es algo al azar. En fin, todo empezó la noche del 6 de septiembre del 2015,
su familia, su esposa y 2 hijas se habían ido de viaje a California. Él no fue a ese viaje, prefirió estar en casa, quizás aprovechando la noche. Él y unos amigos fueron al club a tomarse algo. Llegada la madrugada, más específicamente a las 2 de la madrugada, uno de sus amigos dejó a Henry en una gasolinera, según dijo este amigo, porque Henry se lo pidió. También algo a tomar en cuenta es que esa gasolinera estaba a 3 kilómetros en sentido opuesto al hogar de Henry. Lo siguiente que se supo es que Henry llamó a su esposa Karen, eran las 2:38. En la llamada Henry estaba aterrado, además de que se le escuchaba gritando y jadeando como si no tuviera mucho aire. Además le repetía a su esposa una y otra vez que le habían disparado. Al final de la llamada, Henry dejó de hablar y se escuchó la voz de otra persona. Esta misteriosa persona únicamente dijo, basta. Como puede imaginar, Karen y sus hijas al volver dieron por desaparecido a Henry, pero unos meses después de la llamada, el cadáver de Henry fue encontrado en una ciudad cercana, en un lago. Cuando lo sacaron, el forense determinó que Henry no había sufrido ningún tipo de daño, no había ningún tipo de herida de bala, y segundo, Henry habría muerto por ahogamiento. Cuando lo piensas todo es raro. ¿Qué habrá pasado con Henry en esos 38 minutos, desde que estuvo en la gasolinera y la llamada que le hizo a su esposa, con quien o que se topó Henry y por qué querían asesinarlo? Como dije en la llamada, se le nota muy asustado, además de afirmar que le habían disparado. El problema es que primero, el forense no encontró heridas de balas. Por muy perezoso que sea el forense, las heridas de bala seguro que son fáciles de reconocer. Segundo, el lago donde fue hallado Henry, se encuentra a 8 kilómetros de la ciudad en donde vivía, es decir, que como mínimo desde la gasolinera tuvo que caminar 5 kilómetros hasta que murió ahogado. 5 kilómetros en 38 minutos, no es algo muy creíble. Una teoría indica que Henry habría consumido algún tipo de droga y todo fue una alucinación. Aún así es extraño pero no imposible. También algunos dicen que se suicidó. Al final, por más que lo pienses, simplemente no hay una solución lógica que se pueda dar a su muerte. Bien, ya para terminar, vamos con una muerte, tan extraña como extravagante, al menos en apariencia. Nuestra víctima en este caso, es Richard Green. Este hombre ostentaba un cargo muy importante e influyente en la sociedad de Arthur Conan Doyle en Canadá, es decir, que este hombre era el mayor experto en Sherlock Holmes y la mayor autoridad sobre temas relacionados con Conan Doyle. Es irónico que la autoridad mundial en Sherlock Holmes tenga una muerte digna de un libro de misterio. A diferencia de los otros 2 casos, Richard Green sí hizo algo que probablemente haya enojado a alguien. Verán, poco tiempo antes de morir, Richard tuvo unas discusiones acerca de unos archivos de Conan Doyle. Richard pensaba en donar estos archivos a un museo británico para que sean públicos y todos puedan leerlos, cosa que no agradó a muchos, ya que estos archivos tenían un valor de al menos 3 millones de euros. Obviamente gran parte de la sociedad querían subastar dichos archivos. Poco después de esto, se encontró a Richard en la habitación principal de su mansión. La primera en encontrarlo, fue su hermana, quien vio a Richard en su cama, rodeado de muchos osos de peluche, como si se hubiera adornado su cadáver. La policía llamó a esto como un suicidio, aunque claro, esto no parece ser la verdad, y es que Richard murió asfixiado. Alguien o él mismo ató alrededor de su cuello un cordón de zapato, el cual había sido enroscado con una cuchara de madera, usándola como torniquete y así apretar el cuello de Richard hasta morir. Ya con eso el suicidio queda entredicho, porque es más probable que alguien se desmaye antes que matarse de esa forma. Lo del homicidio parece probable, quizás algún miembro de la sociedad, además que adornar el cadáver con peluches parece sacado de un libro, sin mencionar que es raro que alguien se haya dado a la tarea de colocar osos de felpa alrededor de un cadáver. Otros opinan que fue un juego sexual que llegó muy lejos, aunque eso no explica los osos, a menos que sea algún tipo de fetiche extraño. Al final no hay respuesta para este misterio.